noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Contexto aquí en Agricultura y en Agricultura TV. Estamos hoy día muy bien acompañados y ya empezamos la carrera por la convención y hemos tenido algunos, ya no se llama convención, sino que ahora son consejeros, bueno, cambiemos el nombre, pero es exactamente lo mismo para hacer la nueva constitución. Y hemos tenido ya algunos candidatos y hoy día estamos súper bien acompañados por una mujer. Pasamos de mujer en agricultura a contexto, pero eso no quiere decir que hoy día no vamos a tener mujeres, simplemente hoy día podemos conversar cómo es la vida misma, con mujeres y con hombres cuando corresponda. Pero hoy día está aquí Macarena, que es representante del Partido Republicano para la región metropolitana. Así es. No es menor, Macarena, bravo. Muy grande el desafío, así que bueno, muchas gracias por la invitación acá a Contexto para poder conversar y dar a conocer también el tremendo trabajo que están haciendo todos los republicanos y vamos a defender nuestra libertad en el proceso. No, por supuesto, pero ¿cómo ha sido esto? Porque, a ver, tú estabas en la política de hace tiempo, de hecho, estudiaste ciencia política y luego también continuaste a nivel magíster ya con temas más educacionales, pero también vinculados al tema político, o sea, la política sin duda era tu elección. Así es, me han hecho muchas veces esa pregunta y de hecho personas que son de izquierda me dicen, todavía no puedo entender, conociendo tu historia, por qué eres de derecha. Y cuando me ha tocado esa pregunta, la verdad es que en mi primer trabajo, que fue en la Fundación Jaime Guzmán, yo fui coordinadora de formación de jóvenes, estuve también como asesora legislativa, fue mi primer trabajo en política propiamente tal, servicio público. Y antes de eso, claro, estudié ciencia política, pero en mi mesa no se hablaba de política en la casa, mi familia siempre votó a la derecha, pero no era una conversación y como educarnos a través de la política, no. Pero sí, gracias a la educación, a la universidad, pude darme cuenta y tomar conciencia de que las ideas de la libertad y las bases institucionales de Chile son las que permitieron que miles de familias como la mía tuvieran más oportunidades. Yo creo que si no hubiese tenido esa oportunidad habría sido mucho más difícil darme cuenta de eso y creo que es lo que le pasa a gran parte de los chilenos también, que nos falta un poco más comprender por qué esas ideas son importantes. Por supuesto, ahora cuando te dicen que conociendo tu historia, no debieras ser una persona de derecha, es porque de alguna manera tu familia es una familia que fue surgiendo de clase media, que de alguna manera podríamos decir tal vez son las primeras generaciones estudiando, ¿eso es lo que consideran que es incompatible? Exactamente. Bueno, ayer salió el capítulo en La Franja de televisiva, en donde cuento un poco más de mi historia. De hecho, grabamos junto a mi papá, que es un tremendo orgullo para mí. Mi papá es feriante en la comuna de Maipú hasta el día de hoy, desde los años 90, y mi mamá fue asesora del hogar desde los 13 años. Se vino a Santiago con una familia que, claro, venía como asesora del hogar, pero también a la misma vez era como una hija más también. Y la verdad es que sé que hay muchas familias chilenas que comparten esas historias de esfuerzo, en donde sus padres probablemente quizás no fueron profesionales ni terminaron su educación. Mi papá llegó hasta sexto básico, mi mamá hasta octavo. Pero ellos siempre inculcaron en mí la importancia de la educación y que era lo único que me podían dar. Y de hecho la educación hasta la enseñanza media era como, por favor, levántate y ve al colegio porque es lo único que te puedo entregar. Pero luego también tuve el apoyo de mis hermanos mayores, yo soy la más chica de la familia, la única mujer. Tengo 3 hermanos hombres que son casi como mis papás, siempre he dicho, tengo cuatro papás, mis 3 hermanos más mi papá. Y ellos también me ayudaron a poder llegar a la universidad. Hoy estudié con el crédito con aval del Estado, con una beca, trabajé también porque al pesar de eso tenía que igual solventar ciertos gastos, ¿cierto? Y bueno, trabajé en admisión, sirviendo café, en distintas cosas y logré sacar la carrera adelante. Entonces cuando uno conversa con personas que tienen un pensamiento de izquierda, siempre me preguntan como, ¿por qué eres de derecha? Porque ellos asocian a la derecha como al privado, a toda esta lógica de lucha de clases que ha instalado la izquierda, cuando en realidad lo que ha hecho la derecha es defender esas bases que le han dado oportunidad a la clase media en Chile y que lo importante hoy día no es borrar esas bases institucionales, sino que cómo las fortalecemos, las seguimos consolidando para que historias como la mía sigan siendo más y no menos. No vayamos hacia atrás, sino que vayamos hacia adelante. Y ese ánimo es el que quiero representar en la convención o en el
Consejo Constitucional, como le pusieron ahora, que al final, como tú dijiste, es lo mismo. Es lo mismo, lo quisieron maquillar, la gente sabe que es lo mismo, pero es importante que hayan personas que puedan defender esas bases institucionales que le dieron el progreso a Chile en los últimos 40 años. Bueno, ese punto es bien importante porque muchos hoy día como que rasgan vestidura un poco planteando de que posterior al 4 de septiembre había algunos que querían una mejor constitución y por lo tanto querían cumplir la palabra, cosa que yo siempre pongo, no era ese el punto, sino que, bueno, ciertamente se había hecho un acuerdo el cual se decidió no cumplir y tomar un camino que es el que ya estamos. Pero ciertamente en esas cartas puestas sobre la mesa, el Partido Republicano había tomado una postura que era contraria en el sentido de que el acuerdo inicial no tenía que ver con eso, pero que hoy día están en el juego y en el juego que ya se estableció como país, y un poco tú planteas defender, un poco esa es la idea, tratar de, porque están los bordes, pero los bordes nos dan una real garantía, ¿por qué tendríamos que usar ese término defender? Es la pregunta. Sí, a ver, lo primero, como ya te comentaba un poco más de mi historia familiar, yo soy una orgullosa hija de un papá feriante de Maipú, de una asesora del hogar, y entendiendo eso sé que hay que defender esas bases que le permitieron a Chile que las familias de clase media salieran adelante, y en ese sentido, con los bordes que tenemos hoy día, sí sería difícil el poder defender esa postura, porque los bordes efectivamente son parte de la reforma constitucional, especialmente el que habla del Estado Social Democrático de Derecho, en donde vemos que en cuanto a la batalla cultural, ¿cierto?, de los conceptos, del lenguaje, la izquierda ya nos ganó. Porque hoy día está ese borde que no lo podemos borrar. La única forma de borrar el nombre Estado Social Democrático de Derecho es a través de una reforma constitucional que elimine ese borde, ¿cierto?, con los 4/7, pero no podríamos hacerlo dentro de la convención o de quienes seamos electos. Lo que sí podemos hacer es interpretar ese Estado Social Democrático de Derecho hacia nuestro favor, ¿cierto?, hablando de una constitución que respete a la persona, ¿cierto?, en el centro de la acción del Estado, una constitución que tenga a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, que establezca el respeto hacia los cuerpos intermedios, donde la sociedad civil sea un activo y no sea dirigido por el Estado. Y en ese sentido sí podríamos influir y llevar el debate hacia allá, pero se va a seguir llamando Estado Social Democrático de Derecho. Lo que nosotros podemos cambiar es la definición de cómo queremos interpretar ese Estado Social Democrático de Derecho y qué es lo que queremos efectivamente que se consagre en la bajada. Pero la batalla cultural del lenguaje la ganaron y por eso llama muchas veces la atención a aquellos partidos políticos, y en este caso especialmente Chile Vamos, que haya cedido a firmar unos bordes con ese nombre que al final da por terminado o en el fondo busca acabar con lo que ha sido el Estado subsidiario. Y en eso yo siempre lo he conectado muy bien con mi historia. O sea, no solamente soy lo que soy gracias al esfuerzo de mi familia, sino que también gracias a las bases institucionales de Chile. Y eso tiene que ver con el principio de subsidiariedad, con la libertad, con nuestros derechos fundamentales y todo lo que ha establecido también la Constitución vigente para permitir el progreso de Chile. Yo creo que es bien importante ahí definir un poco. Yo soy una obsesionada por las definiciones y creo que una de las cosas que nos pasa como país es precisamente no definir. Las palabras aparecen y aparecen en un contexto que muchas veces ni siquiera significan lo que están tratando de darles el significado. Y una de las palabras que ha sido demonizada, varias lo han sido, desde ya el lucro, en fin, que creo que no existe nada más justo que el lucro, porque alguien tendría que no ganar dinero por lo que hace, o sea, y además entendamos que el lucro lo hace todo. Cualquier persona que cobra un sueldo por lo que hace está lucrando, y eso las personas lucran de sus carreras, lucran de su experiencia, y por qué no, digamos, llamar lucro a solo una cosa es un concepto errado. Lo mismo sucede con la subsidiariedad. Y creo que sería bien importante, un poco porque tú estás planteando que es importante defenderla, pero es importante defenderla entendiendo qué es lo que es, porque han tratado de plantear que la subsidiariedad y la solidaridad son cosas que van en contra, y en rigor una implica la otra. La otra. Exactamente. No, son dos, como tú dices, definiciones que van de la mano y que efectivamente han intentado demonizar a la subsidiariedad
sobre todo llevándolo a la lógica del mercado, el lucro, como tú dices, y especialmente, por ejemplo, lo vemos en la educación. O sea, cuando hablan del principio de subsidiariedad desde la izquierda, lo primero que te dicen es, pero es que la subsidiariedad ha permitido que se lucre con la educación. Y eso lo dicen principalmente por los establecimientos particulares subvencionados, que son establecimientos que los promueve la sociedad civil, ¿cierto?, activa, que hoy día además, producto de la ley de inclusión escolar que implementó Michelle Bachelet en su segundo gobierno, no tienen lucro, tienen que pasar a ser corporaciones y cada vez se están desfinanciando más y terminando con una educación que es de calidad, que ha permitido un buen clima escolar y que por eso lo prefiere la familia. En fin, es una larga discusión, pero también se ha destruido con este afán de demonizar ciertas palabras, ¿cierto? Y en la educación subvencionada lo vemos, o sea, la sociedad civil participa de algo tan importante como es la educación de Chile, la educación de todas las personas, y cumplen un rol fundamental, un rol público hacia la educación de todos los adolescentes, ¿cierto? Y han demostrado hacerlo bien y mejor que la educación pública. Y eso se permite gracias a que existe la libertad de enseñanza, que también en el fondo es un derecho que está, ¿cierto?, en la Constitución vigente, pero que se provee también del principio de subsidiariedad, porque eso tiene que ver con los cuerpos intermedios y su libertad también. Entonces, yo creo que es importante comprender cómo ha funcionado el principio de subsidiariedad sin que esté mencionado en la Constitución vigente y lo que implica eso. Por una parte lo tenemos en la educación, que además han hecho un tremendo trabajo y que lo hace mejor que la educación pública. Por otra parte lo tenemos en lo que pasó con la pandemia. Lo que nosotros necesitamos es un Estado colaborador y no un Estado que dirija a la sociedad. Más Estado cuando sea necesario, por ejemplo en el narcotráfico, para combatir el terrorismo, para resguardar nuestras fronteras, ahí necesitamos más Estado y no un Estado ausente. Pero menos Estado en donde la sociedad civil también pueda participar y podamos respetar sus libertades. Y en la pandemia ocurrió un ejemplo concreto que es con el sistema de salud. Sí. O sea, el sistema de salud estaba colapsado, el sistema público era totalmente vergonzoso e indignante que personas que se atendían en el sistema público no tuvieran un ventilador y que por eso estaban en peligro de poder morir o de perder la vida en el fondo porque no tenían un ventilador. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Intervino al sistema privado y trabajaron colaborativamente para atender a aquellas familias o a aquellas personas que estaban graves por el COVID desde el 2020. Entonces, vemos que efectivamente cuando queremos hacer las cosas bien, el principio de subsidiariedad genera que podamos entregar mejores servicios a la comunidad, a la sociedad, y eso es importante mantenerlo. Nosotros, insisto, no queremos un Estado que dirija a la sociedad, sino un Estado colaborador con la sociedad. Y eso, en definitiva, con ejemplos concretos, es el Estado subsidiario. Bueno, en rigor lo que supone el principio es que el individuo tiene que proveerse y en el caso que el individuo o las familias no puedan hacerlo, es el Estado el que debe estar. Teniendo en cuenta que esa es la definición, cuando nosotros vemos que en nuestro país hay precariedad en educación, en salud, no han fallado los privados, ha fallado el Estado, porque lo que obliga la ley, en rigor, en el principio, es que si el individuo no está, el Estado debe estar. Entonces, y un poco, ya que tú mencionaste que queremos más Estado, ustedes como bancada y tú como persona, en temas de seguridad, bueno, ahí tenemos una gran falla que todos la tenemos hoy día en la retina, porque el gran problema número uno y la razón del por qué constituimos el Estado y le entregamos el monopolio de la fuerza es precisamente para que haya orden público y todos, como personas, como familias, podamos ejercer nuestra libertad y desarrollar nuestra vida profesional y privada de un modo tranquilo. Ese punto que hoy día estamos todos, porque estamos con la epidermis así como con una alergia, una dermatitis aguda, porque efectivamente tocamos fondo. Es algo tremendamente preocupante. ¿Cómo se podría, porque muchos pensaron en el proceso anterior, un poco con este realismo mágico constitucional, que simplemente por poner una premisa en una constitución, las cosas así tipo abracadabra, patas de cabra se iban a arreglar? ¿Cómo se podría abordar la crisis de seguridad desde la Constitución? Porque yo creo que sí la ciudadanía aprendió que la Constitución no es una lista de deseos, que debe ser básicamente algo pequeño,
acotado que luego se complementan las leyes y también todos han estado presentes en cómo se ha ido legislando en el tema de seguridad. Recién vimos la ya promulgación definitiva ayer recién de la ley Naín Retamal, que efectivamente da ciertas, podríamos decir, herramientas a Carabineros para poder actuar, básicamente. Sí, a ver, lo primero es que es un deber del Estado garantizar la seguridad de todos los chilenos. Y en eso yo creo que el derecho a vivir sin miedo es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos ser los mejores profesionales, los mejores emprendedores, los mejores feriantes, asesoras del hogar, todo lo que quieran. Pero si tenemos que encerrarnos a las 6 de la tarde en nuestra casa o caminar incluso en la mañana, en la noche, al mediodía, en cualquier momento con miedo por las calles, no tiene ningún sentido el progreso que podamos tener. Efectivamente, si no hay seguridad, perdemos nuestra libertad y al perder la libertad perdemos la dignidad. Y creo que ese deber y esa garantía tiene que plasmarse en la Constitución, ya sea la vigente aborda la garantía a la seguridad, pero no lo establece precisamente como un derecho. Yo creo que hoy día tenemos que hablar del derecho a la seguridad y del deber del Estado de garantizar esa seguridad. Efectivamente, la crisis que estamos viviendo hoy día en seguridad en Chile tiene que ver con un Estado ausente, con un Estado que le ha quitado el respaldo a los carabineros, le ha quitado el respaldo a nuestras fuerzas de orden y seguridad, le ha quitado atribuciones, que hoy día, lamentablemente, tuvieron que haber 2 mártires en menos de una semana o 2 semanas para que el gobierno dijera: sí, vamos a promulgar rápidamente la ley Naín Retamal, vamos a entregar más atribuciones a Carabineros, cuando estos proyectos se vienen discutiendo hace 3 años atrás. Y podríamos haber sido un Estado, haber sido un gobierno, en este caso que ellos llevan 1 año y tanto, más de prevención que de reacción. Y hoy día lo que está pasando es que tenemos un gobierno reaccionario, pero que no tuvo ninguna prevención para que no llegáramos a estos límites en la seguridad de nuestro país. Además de eso, creo que en tema constitucional, uno es el derecho a vivir sin miedo, pero por otra parte es importante que abordemos el tema de la inmigración. Hoy escuchaba al fiscal nacional decir que del total de todas las denuncias o todo lo que reciben, un 40% son extranjeros. 40%. Eso es un gran número que ellos mismos manifestaban que va en un alza gigante. Entonces, hoy día la inmigración ilegal en nuestro país también afecta a la seguridad de todos los chilenos. Incluso también la de los inmigrantes que responsablemente, con sus papeles al día y regularmente han entrado a nuestro país, se ven afectados también por aquellos extranjeros que vienen a delinquir a nuestro país. Y creo que es importante que la Constitución establezca una norma para que en Chile exista una inmigración segura, una inmigración que sea regular y ordenada, que hoy día no existe. Hoy día no se trata el tema concreto de la inmigración en la Constitución vigente. Entonces, si bien creo que es una oportunidad de poder fortalecer y consolidar ciertas cosas en materia de seguridad, y por otra parte también, y por último, creo que es importante la Defensoría de las Víctimas. A mí, de verdad, no me cabe en la cabeza que en la convención pasada hayan aprobado la Defensoría de los Derechos de la Naturaleza y hayan rechazado la Defensoría de las Víctimas. Hoy día los delincuentes tienen defensa y las víctimas no la tienen. Creo que es importante que sea una garantía constitucional también para todos los chilenos, y esa misma defensoría también se aplique para nuestras fuerzas de orden y seguridad, que quedaban totalmente desamparadas. De hecho, no necesitan esperar a la Constitución. Este gobierno puede hoy día darle defensoría también a nuestros carabineros, que muchas veces terminan en juicio y terminan como imputados por defendernos y defenderse de los delincuentes. Y también que el narcotráfico y el crimen organizado sea considerado un atentado a los derechos humanos, sí, claro, tal como hoy día es considerado el terrorismo. Yo creo que acá, con la crisis que estamos viviendo, no pueden haber matices y necesitamos que efectivamente haya claridad y fortaleza en lo que vamos a decir para enfrentar a la delincuencia que está desatada en nuestro país. No, sin duda. Ahora, con respecto a la convención anterior, porque ciertamente ya no quieren llamar la convención exactamente por lo mismo, hay una intención deliberada de alguna manera tomar distancia, porque ciertamente fue un proceso, diría, un poco que rayó en la locura, en el sentido desde que en el comienzo no eran solamente formas, era fondo también, un sentido refundacional que evidentemente llevó a estos bordes que hoy día ya están establecidos. O sea, esa idea de la hoja en blanco era una locura desde el día 1, que además tornó un poco, podríamos decir, recargado con el plebiscito de entrada,
una actitud de aquí podemos hacer lo que queramos, y efectivamente imaginaron un mundo de que Bill Pap se queda poco, pobre Bill Pap, en realidad Narnia, como dicen algunos, ¿no es cierto? Es una cosa realmente increíble. Y un poco esa distancia implica que hoy día se hable de consejo, ¿no es cierto?, que no se quieran usar los mismos términos, y muchas de esas ideas refundacionales hoy día quedaron fuera, y es más, muchos pueden seguir pensándola, pero ya no se atreven a defenderla. Y un poco en el aspecto de la seguridad, que hoy día tenemos esta crisis, ha pasado lo mismo, porque ciertamente había grupos que tenían intereses en que se desprestigiaran por una parte las instituciones, que efectivamente se abriera esta posibilidad a todo lo posible y a la ley del más fuerte, básicamente, porque validaron la violencia como una forma de hacer política. Pero eso todavía está vigente, independiente que esté por debajo. ¿Cómo? Primero quiero preguntar separado, ¿cómo se siente la Maca como persona? Porque tú tienes una historia de punch, digamos, de emprendimiento personal, familiar, de ese apoyo, pero que además te costó el esfuerzo personal gota a gota, y que por lo tanto te sientes con un orgullo de haber logrado lo que has hecho, que a lo mejor es incluso mayor que el de personas que también se esfuerzan, porque no podemos dudar que sin duda cualquiera que saca una carrera se esfuerza, pero el esfuerzo es menos cuesta arriba. Tú en el fondo nada te detuvo, lo cual encuentro que eres una guerrera desde ya, que evidentemente un aporte. Pero ¿cómo lo siente la Maca y cómo lo siente también? Porque tú vas a entrar ahora a un cargo de responsabilidad y sin duda tu vida te ha preparado muchísimo para ello. Sí, mira, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, todas las personas que sacan una carrera se esfuerzan, ¿cierto? Uno es más cuesta arriba, otros quizá un poco menos, pero todos entregamos un esfuerzo. Yo creo que también es importante siempre reconocer eso, porque tampoco se trata de resentimiento, siempre dicen del resentimiento viene, ¿cierto?, de abajo, y a veces es mutuo, tanto la clase media como las personas quizás del sector económico más alto, o al revés. Yo creo que no debiera ser de ninguna parte. Cada uno tiene las oportunidades que tiene, nace donde debe nacer, y cada uno le pondrá su empeño y su esfuerzo en la medida de las realidades que tengan, y a mí me parece que es totalmente aceptable ambos casos de historias, de vida, y no vivir con esos resentimientos ni diferencia. Pero claro, a algunos nos toca un poco más cuesta arriba. Yo, por ejemplo, viajaba desde Maipú hasta San Carlos de Apoquindo a la universidad, 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta, tenía que tomar una micro, el metro, la combinación, otra micro, y ya eso lo hace un poco más difícil. Pero efectivamente nada me detuvo, porque sabía que era lo que me iba a abrir más oportunidades. Por eso también siempre he sido una defensora de la educación, porque sé que eso cambia la realidad y la vida de muchas personas, y es importante también que exista esa educación efectivamente de calidad, no ideologizada, no politizada, sino que abra puertas y entregue oportunidades. Y en eso, ¿cómo veo yo desde la Maca persona, sí, y no en el servicio público, lo de la seguridad? La verdad es que con mucha preocupación, porque así como yo viajaba a la universidad 2 horas y media, hay muchas personas, mujeres, hombres, que hoy día están en lo mismo, trabajando y estudiando y viajando mucho, que seguramente se sienten totalmente inseguros. Yo en esos años no sentía la inseguridad que siento hoy día. O sea, ahora estoy estudiando un magíster en pensamiento político en la San Sebastián, en Providencia, y salimos los lunes a las 9 de la noche. Y yo dije, voy a caminar un rato, no me voy a tomar al tiro un Uber. Y caminé 2 cuadras y me sentí insegura. Y eso que Providencia no es La Pintana, no es ciertos sectores de Maipú, pero uno se siente inseguro. Y yo creo que eso nos quita dignidad, nos quita libertad, y la verdad me indigna que hoy día tengamos un gobierno tan indolente frente a ese temor que tienen todos los chilenos. Sobre todo, y aquí quizás pasando más a lo político, cuando tenemos un interés de querer abordar por parte del gobierno la seguridad solamente por la crisis que estamos viviendo, porque efectivamente ellos siempre validaron la violencia como acción política. Si no estuvieran en la crisis que están viviendo hoy día, no habrían tomado las medidas que han tomado, y incluso así titubean. O sea, lo vimos con la misma ministra Toá, que un día dice que si un delincuente arranca, el carabinero tiene que dispararle.
Después le entregan apoyo total a Carabineros, promulga la ley Naín Retamal, y al día siguiente, cuando un carabinero se ve enfrentado a una fiscalización en donde un delincuente atropella a su compañero carabinero y él le dispara, la ministra titubea y dice, bueno, es que hay que ver por qué, si es que el disparo fue objetivo o no, porque no sabemos si estaba huyendo, si en realidad qué es lo que quiso hacer. Entonces ya empiezan a titubear y no dan el respaldo real que necesita Carabinero. Y eso, como persona, como también la maca que participa del servicio público, me avergüenza, me indigna, y especialmente porque el domingo fui a visitar a distintos carabineros de las comisarías de Maipú, conversamos mucho tiempo, y ellos me decían que a ellos les apenaba pensar que cualquier persona, ya sea el gobierno o quien sea, piense que ellos despiertan en la mañana con ganas de salir a matar, cuando hablaban del gatillo fácil, por ejemplo. Sí, por supuesto. Cuando en realidad me decían, yo me levanto en la mañana con ganas de ir a defender a los chilenos, de defender mi patria. O sea, una carabinera me decía, yo estoy acá por vocación, estoy acá por servicio, si no fuera por eso no podría, porque este trabajo es insoportable. Una persona que no tiene vocación y amor por su patria no lo podría hacer, porque aquí tienes que aceptar garabatos, tienes que aceptar que te griten, que te escupan, que te peguen. Y eso solamente me dijo, es posible porque tenemos una vocación de servicio, porque yo quería, desde chica veía a los carabineros como un héroe. Y en mi caso, con ese reflejo del carabinero héroe, yo hoy día quiero ser una héroe para los chilenos. Y no me levanto con ganas de ir a matar, me levanto con ganas de ir a defender a Chile y a todas las personas para que se sientan seguros. Entonces, la verdad es que eso, es indignación, es vergüenza de lo que le estamos hoy día entregando a nuestros carabineros cuando lo que más requieren es cariño, apoyo y un respaldo total de todas las autoridades. Bueno, en el mundo entero una falta contra carabineros o policías en general, porque no se llaman carabineros en otras partes del mundo, pero efectivamente es mucho más grave que el atentar contra cualquier otra persona. O sea, la autoridad, el principio de autoridad no se cuestiona. Aquí nosotros se fue cuestionando socialmente, se fue cuestionando desde lo que hoy día son gobiernos, sin duda, como dirigentes estudiantiles, como parte de esa izquierda que valía la violencia como una forma de hacer política, pero también se fue instalando desde, yo diría, con mucha fuerza los medios de comunicación, el periodismo, y me atrevo a decir el periodismo militante directamente, tuvo una labor muy importante en instalar estas ideas, estas falsas ideas de esta sociedad que por una parte validaba la violencia, celebraba la violencia como algo heroico y romántico, pero que además, y un poco yendo a tu historia, eliminaba el mérito como algo importante en la vida. Y el mérito es esencial, tú lo puedes decir en carne propia. Sí, el mérito es esencial, y cuando yo converso o cuento mi historia, siempre les digo, o sea, yo encarno las ideas de la libertad, encarno esas ideas de las bases institucionales del progreso de Chile. Y eso no es solamente porque a mí nunca me gusta y que lo vean como una victimización, sino que todo lo contrario, sino el esfuerzo, el mérito, el punch, el salir adelante, el que tus papás te inculquen lo importante que es ser perseverante, luchar por las cosas que tú quieres, por lo que persigues, y eso no se puede perder en ninguna sociedad, porque si no terminamos generando una sociedad mediocre, y eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos una sociedad que efectivamente tenga más oportunidades. Esto siempre lo digo, no es desconocer que todavía nos falten cosas por hacer, porque por supuesto que siempre va a faltar algo por hacer o cómo llegar a personas a las que no estamos llegando, y eso no significa borrar lo que existe, significa consolidarlo y fortalecerlo. ¿Y cómo llegamos a más personas? Pero no borrar lo que ha sido bueno, no refundar nuestro país, que fue lo que quería hacer la izquierda, y por supuesto siempre valorar el esfuerzo y el mérito de todos los chilenos para salir adelante, y en vez de quitarles oportunidades, entregarles más oportunidades. Creo que eso es súper importante, y por otra parte, la izquierda probablemente no cree en el mérito porque ellos también son una izquierda, sobre todo la del Frente Amplio, una izquierda súper de élite, una izquierda que no tiene esa realidad de la clase media que ha tenido que pelarse el lomo por salir adelante, por tener más oportunidades, y con mucho orgullo lo reflejan y quieren que eso siga existiendo. Es muy común escucharlo en todas las familias, sobre todo ahora que estoy en una campaña y hablando con las personas, yo no quiero que me regalen nada. La gente no quiere eso.
podrá haber ciertos segmentos que a lo mejor dicen, oye, yo quiero que el Estado me mantenga en todo el ámbito de la vida porque sí, porque no sé, no tengo trabajo, sí, lo que sea, existe también, pero no son mayoría. La mayoría del chileno esforzado que se saca la mugre no quiere que le regalen las cosas, quiere que haya trabajo, quiere que haya crecimiento económico, quiere poder tener más oportunidades, quiere que sus hijos puedan entrar a la educación superior, no que el Estado le regale esa educación tampoco, pero que existan las becas, que existan los créditos, que puedan optar por entrar a la universidad o a una educación técnico-profesional. Pero esta izquierda lo que hace es relativizar todo eso y decir, ¿sabes qué? No, en realidad acá gratuidad universal para todo, independiente que hayan personas que pueden pagar por esa educación, que no la paguen, y para relativizar el mérito, porque también eso lo que va haciendo en el fondo, si lo miramos en una cadena, terminamos con el mérito, y terminar con el mérito también tiene que ver con, de alguna forma, influir en la familia, porque el mérito tiene que ver con un valor familiar, y a ellos no les interesa eso. Ellos quieren deconstruir toda la sociedad, y parte de romper con el mérito tiene que ver con eso. Bueno, recién tocaste el tema de la familia, y ahí yo creo que es un tema bien importante, sobre todo para la visión del partido que tú representas, por una parte, pero también a ti como persona. Tu familia fue puntal, es puntal. El propio Aristóteles, antes de Cristo, definía a la célula básica de la sociedad en la familia. Y es más, le contestaba a Platón, porque Platón es el primer comunista mucho antes que Marx, esa idea de que la sociedad, todos tenían que ser hijos de todos, y que por lo tanto si todos eran hijos de todos, la sociedad prosperaba. Y Aristóteles le contesta y dice, cuando las cosas son de todos, no son de nadie. Exacto. La primera base, célula, es la familia. ¿Qué es la familia y por qué hay que defenderla con tanta fuerza? Porque tal vez hay algunos que hoy día plantean, porque hay muchos tipos de familia, pero básicamente somos seres afectivos. Y todo lo que aprendemos, lo aprendemos ahí. Exacto. O sea, hoy día la familia es el núcleo fundamental de una sociedad. No solo porque lo diga la Constitución, que me parece importante que lo diga y que siga existiendo, sino porque es una realidad. O sea, en la familia nosotros aprendemos nuestros primeros pasos, nuestras primeras palabras, nuestros valores, también en el fondo conocimiento al respeto, a la autoridad, todo parte en ese núcleo que es la familia. Entonces es importante que defendamos a la familia. Entendemos que hay distintos tipos de familia, que hay madres solteras, que hay padres solteros también, que bueno, hay distintos tipos, ¿cierto? Pero lo que hay que defender es un ideal de familia. Y el ideal de familia tiene que ver con una familia constituida entre un padre, una madre y los hijos. ¿Hay circunstancias en la vida que pueden cambiar eso? Sí, y también tenemos que atender a esas circunstancias, a las necesidades que puedan enfrentar esas familias, porque cuando hay una familia que está, no sé, con una madre soltera, por ejemplo, ¿es una familia que enfrenta más dificultades? Sí, lo es, y tenemos que buscar la forma de apoyarlo porque es una familia que está en un riesgo de vulnerabilidad. Abordémosla a través de las políticas públicas, pero a mí me parece que en materia constitucional tenemos que establecer a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y promover un ideal de familia. Y el ideal de familia es una familia constituida, padre, madre, hijos, y efectivamente es muy importante porque la familia es la que te entrega ese punch, como dices tú, para salir adelante, los valores, la perseverancia, la unión. Es decir, todos cuando tenemos algún problema, ¿qué hacemos? Lo primero es recurrir a nuestra familia. Nosotros queremos el abrazo de la mamá, queremos el consejo del papá o de un hermano, cuando los padres quizás ya no están presentes, pero nuestra familia es donde nosotros entregamos todo y ellos nos entregan todo. Incluso si nos equivocamos, los primeros que van a estar ahí son la familia. Entonces, por eso es tan importante, y lo explico más como desde el sentido común, de comprender por qué la familia es tan importante y por qué tenemos que también defenderla. La campaña, ¿cómo ha sido? Porque ciertamente hace un par de años atrás, ya a esta altura han pasado los años, uno dice, pero ¿cómo? Sí, llegamos a un punto de una política y una actitud de cancelación, y sin duda todavía seguimos en polos, de alguna manera, un país muy polarizado, muy politizado también, que incluso algunos han llegado a extrañar y a echar de menos
básicamente la farándula, porque cuando este país estaba preocupado de la farándula probablemente estaba bastante más tranquilo, pero de pronto todo eso se cambió y pasó a ser política, y política de calle, política de choque incluso. ¿Cómo ha sido ahora la campaña? Porque yo creo que hay muchos que tal vez pensaron en entrar en campaña y que el miedo los llevó a renunciar, pero por lo visto a ti nada te lleva a renunciar a nada, o sea, tienes una determinación clara y distinta desde el comienzo de tu vida. Sí, siempre es importante cuando uno toma decisiones en la vida, en este caso yo de participar en la política, hay que tener una determinación muy importante, una convicción y vocación de querer estar. Porque efectivamente la política es difícil, es dura. Yo no vengo de una familia política, nadie en mi familia es militante de un partido político o participa activamente de la política. Soy como la chochería en ese sentido de la familia. Pero si uno tiene determinación, convicción y es perseverante, va a poder sacarlo adelante a pesar de lo negativo que pueda tener, porque es mucho más enriquecedor lo positivo, que es el poder defender tu idea, el convencer con tu idea a otras personas, el conocer gente y personas que te van motivando también o que se sienten reflejados en ti para poder representarlo, y nunca, en este caso en una elección popular, ganes o pierdas, vas a realmente perder. Siempre vas a ganar algo, y sobre todo esa conexión y lo que puedes transmitir a las personas con tus ideas y poder acompañarlos también en la comprensión de eso y que ellos después sigan estando a tu lado. En este caso, en la campaña actualmente ha sido bastante positivo. Sí hay desconocimiento, hay desinterés, porque hoy día no es una prioridad para los chilenos el proceso constitucional. Y eso lo dijimos los republicanos siempre. Hoy día estamos enfrentando una crisis tremenda de seguridad, una crisis tremenda de economía, una crisis en la educación, crisis, muchas crisis en nuestro país. Y obviamente ese miedo de los chilenos a ser víctima de un delito, a que se normalicen los homicidios, que se normalicen los casos de narcotráfico, al que sus bolsillos cada vez se hagan más pesados por la crisis económica, sí, claro, el no poder tener una educación de calidad, son las preocupaciones que tienen, y eso genera desinterés en un proceso eleccionario como este, que además, como tú bien dijiste antes, los chilenos ya entendieron que la Constitución no es un libro mágico que va a resolver todos sus problemas. Pero a pesar de esa desinformación hay un buen recibimiento. Todo lo que no sea el gobierno del presidente Gabriel Boric, bienvenido. La aceptación y la recepción a los republicanos me ha sorprendido muchísimo, especialmente cuando dicen, pero usted está con Kast, entonces de todas maneras la voy a apoyar. No le importa ni cómo te llaman ni nada, saben que si estás con José Antonio Kast y con los republicanos, tienes convicciones y eres coherente con tus posturas y los vas a defender de todo lo que quiera generar una refundación en nuestro país. O sea, nosotros vamos a presentar propuestas lo más lejos de lo que fue la convención pasada, en donde se buscaba dividir a los chilenos, sí, donde se buscaba refundar a nuestro país. Lo que nosotros queremos es que Chile siga siendo Chile y que miremos hacia adelante, que miremos el futuro y que establezcamos esas bases institucionales que han permitido el progreso y, por supuesto, que fortalezcamos y consolidemos lo que tengamos que consolidar, pero que sea en beneficio siempre de todos los chilenos. Bueno, a modo práctico, tú estás en la metropolitana y tienes varios candidatos, de hecho estás acompañada de varios guapetones, ¿eh? Sí. O sea, encuentro que esas fotos las debería de tener. O sea, no son tantas mujeres tampoco las que van por la metropolitana, ahí se concentraron hombres y buen mozo. Hay hombres buen mozos, sí, pero el más buen mozo de todos es mi compañero de lista, Luis Alejandro Silva. Es que el profe Silva es espléndido, espléndido. Sí. Pero en el fondo ahí vas con varios guapetones, digámoslo así, ¿por qué me refiero a ellos de esta forma? Porque efectivamente va a haber un voto, podríamos decir, estético, que siempre va a existir eso. Sí. Porque sin duda la forma y el fondo muchas veces, no siempre se condicen, porque recordemos que puede haber un engaño en eso, pero hay dos que van a conseguir una cantidad importante de votos, no solo por lo hermoso, sino que también porque tienen una trayectoria anterior importante. ¿Cómo ves las posibilidades? Porque aquí es como el fútbol. La gente saca calculadora y empiezan las apuestas, y todavía falta un mes
y por lo tanto un poco poner las apuestas sobre la mesa. ¿Cómo tú te imaginas que va a ser? Yo creo que obviamente con tu convicción y tu punch tienes claro que vas a salir. Sí, lo primero es que sí, uno tiene que tener, como decíamos, determinación y vamos a ganar este 7 de mayo. Voy a estar en el Consejo Constitucional, es lo que más anhelo para poder representar historias como la mía y permitir que tengamos un país con oportunidades y no al revés, que no nos quiten lo que nos ha dado estabilidad, libertad y progreso. Y además estoy convencida que los republicanos la vamos a romper en estas elecciones, porque hemos sido consecuentes, coherentes y tenemos mucha convicción, así que es totalmente claro, espero que no quede grabado después de este programa, no, mentira. El programa queda grabado, pero las apuestas son apuestas. Sí, no, mi apuesta es que en el Consejo Constitucional va a estar Macarena Bravo y Luis Alejandro Silva de todas maneras. Y probablemente van a haber más del sector. Sí, Pensémoslo también, amplio, porque una de las cosas que yo también creo que la ciudadanía espera, y yo espero, yo no sé si tú sabes, pero yo me definí bisagra, y soy bisagra porque soy independiente y porque una de las cosas que sí me asombra, tal vez por los años que uno ya tiene, es las peleas infantiles de los que se supone que no son enemigos. Por lo tanto, creo que el sector, hablemos del sector, va a sacar bastante más que solamente la maca, digámoslo así, no, de todas maneras. ¿No es cierto? Y Luis Alejandro, el profe. O sea, Silva. yo creo que al sector le va a ir muy bien en las elecciones de todas maneras. Por ejemplo, había una encuesta por ahí en la Araucanía donde mostraban que salían 2 de Chile Seguro, 2 republicanos y un PDG. O sea, nadie de la izquierda en la Araucanía. Esperemos que eso sea así, tampoco me sorprendería, sobre todo por la situación que están viviendo allá. No recuerdo quién hace unos días atrás en un programa también dijo que esta elección estaba perdida para la izquierda, que no les iba a ir muy bien. Por lo tanto, creo que a los republicanos y a Chile Seguro, por supuesto, les va a ir súper bien. En la región metropolitana, el que va liderando también es Rodrigo Delgado, que fue exministro del Interior. También ahí está Jaime Rabinet, la Gloria Hood. Bueno, vamos a ver cómo se compone, pero yo creo que efectivamente al sector le va a ir mucho mejor que a la izquierda. Anterior. Sí. Y que la mucho mejor que la vez anterior. De hecho, la vez anterior, siendo pocos, corrieron el eje y triunfaron también el 4 de septiembre, junto a todos los chilenos. Te agradezco, Maca, por tu conversación, por esta también presentación, porque yo creo que bien tú dices que la gente no lo tiene no tiene primero como prioridad la retina, todo lo que es la elección. Es más, yo creo que están todos sorprendidos, tenemos que ir a votar de nuevo, es como, pero ¿cómo? Pero creo que es importante que conozcan a candidatos, felicitarte por tu historia, por tu punch, por tu garra, por esas ganas y por esa claridad. Que no es algo tan común de encontrar, menos con tanta juventud. Así que esto como que yo siempre hablo que, a ver, yo valoro mucho la juventud, pero digo que le falta templanza. Es muy curioso encontrar a alguien tan joven con tanta templanza. Así que primero felicitarte, agradecerte haber estado con nosotros y bueno, y desearte la mejor de las suertes, porque sin duda si estás en el consejo vas a hacer un gran aporte. Muchas gracias, Magdalena, a ti por la invitación al programa Contexto, por todo el trabajo también que realizan no solo acá, sino que en distintas participaciones, porque si bien eres independiente, no militante de partido político, estás contribuyendo a esta batalla cultural que es súper importante que la sigamos dando. Así que muy agradecida por la invitación, un gusto estar acá y no se olviden, este 7 de mayo son las elecciones, voto obligatorio y pueden votar por Macarena Bravo para el Consejo Constitucional y si no también tienen ahí un abanico de opciones, pero es importante que voten por aquellos que van a defender especialmente nuestra libertad, la vida, a la familia y que vamos a trabajar para que Chile siga siendo Chile. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana aquí en Contexto.